Tercer bloque, en este caso TV Sana, y estamos con un doctor que es nuestro reumatólogo de cabecera, que es el doctor Eduardo Misler. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien, ¿cómo andás? Gracias por venir. No, ¿Cómo andan los viajes? Viajando mucho, aprendiendo mucho, así que siempre es interesante y trayendo cosas interesantes siempre, que uno aprende y escucha. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, hoy estamos con la modalidad del caso clínico para que ustedes vayan aprendiendo en su casa y a ver qué les parece. Bueno, a ver qué nos trajiste el día de hoy. Mira, el caso es un caso bastante típico de una falta de diagnóstico que se ve muy frecuentemente en el consultorio, y sobre todo más en el consultorio a veces del clínico que cuando ya llega el reumatólogo. Una mujer típica de 45 años que comienza a quejarse de dolores articulares. Años a veces tarda esto, en este caso esta paciente fueron años. 3 años, dice. 3 años tardó ella. Cuando decís dolores articulares, ¿qué le pasaba a esta señora? Y ella tenía dolores a diario en las articulaciones, se le hinchaba en alguna articulación, quiere decir que se ponía tumefacta, la ponía más roja, sobre todo las interfalángicas proximales que vienen a ser estas, las manos. Se le hinchaban, se le deshinchaban, muchas veces llegaba al médico y ya no las tenía tan hinchadas, el médico le decía, bueno, esto puede ser el comienzo de una artrosis, puede ser el comienzo de alguna otra cosa, o la nada misma, y la paciente continuaba con sus dolores, con sus molestias, y no tenía una solución. Por supuesto, mejoraba con antiinflamatorios, no quería tomar demasiado por los riesgos que vos ya muchas veces comentaste, entonces estaba en esa situación de ir y volver donde no conseguía un diagnóstico claro. Y además tenía dolor diario de hinchazón a grados, le dolían además. Le dolía y le dolía mucho en el momento, por ahí duraba 2-3 semanas, bajaba, a veces duraba más, a veces duraba menos, pero realmente una cosa molesta que le inhabilitaba a una persona joven las manos, le inhabilitaba sus pies. Entonces realmente tenía dolores en manos y pies que realmente la molestaban muchísimo. Y lo que vos decís, Eduardo, que en este caso nadie le hacía un diagnóstico. Claro, la señora no tenía un diagnóstico claro, una sospecha de un comienzo de una osteoartritis o lo que la gente llama una artrosis. Perfecto, vamos a la siguiente. A ver, falta de diagnóstico y ahí le haces algún laboratorio. Claro, ella, le volvemos a repetir, pero ella ya tenía laboratorios que mostraban que su factor reumatoideo y su anticitrulina, que lo hemos charlado en otros programas, son dos marcadores muy importantes para el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Hay, como vos sabés, artritis reumatoideas que son cero negativas, quiere decir que tanto el factor reumatoideo como la anticitrulina son negativos. En este caso, ella tenía negativo el factor reumatoideo y la le dicen que, como dicen ahí, no tiene artritis reumatoidea. Que no tiene artritis reumatoidea. Vamos a la siguiente. Hay una cosa importante, interrogatorio, siempre decimos los médicos, muy importante preguntar qué le pasa, dónde le duele. Y después, algo que decíamos recién, el examen físico. El examen físico en estos casos es crucial. La señora va con sus manos, las muestra, le dicen puede ser una artrosis, no la examinan mucho más allá de eso y lo que sucede es que se quedan con eso. Llegar con botas, ¿cuánto tiene medias que durar una revisación de una paciente reumática? Y o posible. Si es la primera vez te tarda. La verdad es que no te puede tardar menos de 10-15 minutos. En revisarla. Si vos querés encontrar estos hallazgos, tenés que sacarle las botas, que en un paciente adulto es más fácil, tenés que pedirle que saque las medias. En un chico esto es mucho más tiempo, o sea, tenés que pedirle que se desvista. En un consultorio, estás apurado, esto tarda y no hay mucha solución a eso. Bueno, ¿qué encontramos en el examen físico que te llamó la atención para después ir arrimando el bochín? Dos cosas me llamaron la atención. Bueno, por supuesto el interrogatorio fundamental, como decías, la paciente negaba cualquier otra manifestación. No negaba lesiones en la piel, negaba cualquier otro tipo de enfermedad. En el examen físico, cuando le sacamos los zapatos, encontramos un dedo claramente tumefacto, hinchado, ¿sí? Y con una forma muy peculiar que se llama una forma de salchicha, porque ahora vamos a ver, se le borran los bordes y los pliegues de este dedo, o sea, le desaparecen los pliegues normales. Bien. Y además, en el examen físico, en la zona anal, encontramos pequeñas plaquitas, pequeñas lesiones que la paciente jamás había notado y que parecieran ser lesiones psoriáticas. Me adelanto, la mandamos a un dermatólogo, por supuesto, además de pedir unos análisis de laboratorio, y el dermatólogo confirmó que era una lesión psoriática. O sea, confirmó que tenía estas lesiones al lado de la cola que nunca ni ella sabía que existían. Con un buen examen físico apareció, lo mandamos al dermatólogo que confirma que son lesiones psoriáticas. Y podemos ver el dedo. La siguiente. Y vos mirá claramente el dedo ahí, cómo ves una forma alargada, en salchicha, hinchado, con diferencia a los otros que ves perfectamente bien los pliegues. Exacto. ¿Sí? O sea, claramente un dedo que está no solo hinchada de la articulación, sino todo el tejido celular subcutáneo. Lo que ya entre lo dermatológico y
lo articular, nos hace empezar a pensar en otros diagnósticos. Entonces nos quedaba la artritis seronegativa, como habíamos dicho, porque los factores reumatoideo y anticelulina negativo, o claramente ante esta presencia de estos dos hallazgos, pensar en una artritis psoriática. Una artritis psoriática que nadie había pensado hasta ese momento. Que nadie había pensado y nadie había diagnosticado. La siguiente. Entonces le pedimos una radiografía de mano y una ecografía para ver si lo que ella se quejaba en las manos era clínicamente significativo o no. La siguiente. La radiografía de mano, como era esperable, era normal, porque no era... A ver, hay artritis psoriáticas muy graves que dan alteraciones y erosiones en las manos, que hubiera sido más fácil el diagnóstico, por supuesto. Este era un diagnóstico difícil. Este era un diagnóstico difícil porque era más leve. No tenía lesiones, no tenía erosiones, pero sí ya en la ecografía, que es una herramienta que cada día los reumatólogos usamos más, ¿sí? Las ecografías con Power Doppler, quiere decir que muestran las zonas de inflamación, muestra que tenía una distensión asimétrica de las cápsulas articulares y también distensión de los tendones, que es lo que veíamos en el pie, pero también en las manos, solo que muy, digamos, leve, subclínico, exactamente. Y entonces el examen físico no les quedaba claro, pero confirmaba la impresión diagnóstica que uno tenía. Perfecto, la siguiente. Y bueno, entonces ahí, como yo te decía, nos planteamos estas dos alternativas de diagnóstico y ante esta discusión del diagnóstico, la verdad que uno tendría a pensar que justamente en la forma asimétrica de presentación, las lesiones, la evolución, no tener erosiones, todo esto hacía pensar en una artritis psoriática leve. Aclaro, es leve desde el punto de vista de la severidad, pero no desde la paciente, que hace 3 años estaba incapacitada, que no podía abrir un tarro de mayonesa, que no podía manejarse normalmente en su vida. Entonces sí leve porque no tenía erosiones, pero inhabilitante para su vida cotidiana. Perfecto, la siguiente. Diagnóstico. El diagnóstico efectivamente de artritis psoriásica. Y la siguiente, el tratamiento. Entonces a esta paciente le colocamos el tratamiento estándar, que fue colocarle metotrexato, 10 miligramos, que se toma una vez por semana. La paciente, por supuesto, tenía, como ya les había dicho antes, un laboratorio normal, y entonces le colocamos el medicamento y a los 3 meses ella mejoró magníficamente. O sea, le desapareció el dedo en esa salchicha, le mejoró, le desaparecieron los dolores articulares. La verdad es que la paciente mejoró muchísimo, nos dio una enorme alegría y la verdad es que con medicación simple y fácil la paciente mejoró muchísimo. De 2 o 3 cosas fundamentales es tener un diagnóstico, un interrogatorio adecuado, un examen físico adecuado y un diagnóstico que en este caso era difícil, pero haciendo el diagnóstico tuvimos la solución ante un tratamiento que la mejoró radicalmente. El metotrexate es la droga de inicio. Siempre hablamos, cuando hablamos de cosas reumatoideas, los biológicos. En el caso de no hubiese andado con esto, hubiésemos pasado a Si a otro... esta paciente le subimos la dosis y tampoco respondiese, llegamos a una dosis plena, una dosis máxima de metotrexate y no responde, es un excelente paciente en ese caso para un biológico, para como primera indicación, un bloqueante de TNF, y hoy en día hay otros medicamentos biológicos también que podrían tener indicación ante la falla de TNF. O sea, el diagnóstico es importante porque lo que decís vos es muy importante, Diego, porque hoy hay alternativas. Empezamos con esto y hay 2 o 3 alternativas más, con lo que un enorme porcentaje, casi todos los pacientes, responden al tratamiento. Perfecto. Bueno, gracias Eduardo como siempre. Esperamos gracias. haber sido aclarado a toda esa gente que le duele las articulaciones, que esto, que el otro. Hoy en día no se dejen estar, no hay que quedarse con una opinión sola. Sepan que se puede consultar, sobre todo si esto es de larga data, a un especialista para estar seguros que tu diagnóstico sea lo más preciso posible. A veces, como decimos, no llegamos a un diagnóstico y es fundamental caer en manos de especialistas justamente que saben de lo que te está pasando. Bueno, gracias nuevamente. Nos estamos despidiendo desde acá, así que pueden consultar nuestra web tvsana.com.ar, donde estamos ahí 24/7. Sabe que nos puedes encontrar siempre en la web. Te colgamos todo lo que decimos acá para mantenerte informada siempre y que cuides lo más importante, a tus hijos y a tu familia. Así que nos vemos en una semana.